Así es que vamos a ver la primera parte de este tema, que es cómo lidiar con el estrés. Vamos a ver cómo nos ayudamos aquí con la ayuda del Señor, con la Biblia, sé que es algo de que está diariamente causando más estragos aún dentro de las iglesias cristianas. Miren, hermanos, hay muchos libros actualmente que están tratando temas de autosuperación. Todos, hermanos, desean hacer cambios positivos en sus vidas. Mire que solo en Estados Unidos dicen que se gastan millones de dólares cada año buscando soluciones a sus problemas. Algunos cambian de una moda a otra, buscan consejos para vivir así como respuestas y grandes interrogantes, hermanos. Pero desdichadamente, esa gran cantidad de consejos que se aportan, especialmente en estos días por las redes sociales, por medio de la televisión, por medio de la radio, imprentas, son poco confiables, porque todas estas se basan en opiniones populares, en sabidurías convencionales. La psicología popular, hermanos, de nuestros días será descartada el próximo año a favor de alguna nueva estrategia o terapia, como ellos le llaman. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad perdurable, hermanos, de la vida viene como resultado de edificarse solamente a través, hermanos, de la verdad. Así es que solo podemos depender de la Biblia. Sin embargo, hermanos, no basta con decir solamente la Biblia es la respuesta, sino que lo importante es, hermano, que los cristianos demuestren cómo contesta a ella las preguntas de la vida. Aquí, a través de este hermoso libro, vamos a identificar algunos pasos prácticos, unas medidas basadas en la misma palabra de Dios. Es que la Biblia, hermanos, nos fue dada a nosotros para aumentar nuestro conocimiento, no solamente, sino para también transformar nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús enseñaba, la intención era que los que escuchasen hicieran como les fue enseñado. Mire por qué se encuentran tantos relatos biográficos en la Biblia. Aún el apóstol Pablo dijo que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que nosotros, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener la esperanza. Es que Dios mismo nos ha dado, hermanos, ejemplos de la vida de estas personas por dos razones. Uno, nos fueron dados para enseñarnos, porque siempre es sabio aprender de nuestras propias experiencias, pero lo es más aprender de la de otros. Mire, hermanos, por otra parte, Dios nos ha dado estas narraciones para animarnos. No es de mucho ánimo el hecho de que Dios use personas comunes y corrientes para llevar a cabo sus planes, a pesar, hermanos, de las debilidades, los fracasos. Pero eso nos da la esperanza, hermano, de que Dios puede operar también, como lo hizo con ellos, también con nosotros. Así es que vamos a ver cómo lidio con el estrés. El Señor Jesucristo, hermanos, siempre estaba constantemente bajo esa presión. El tiempo, hermano, rara vez gozó de privacidad. Siempre lo interrumpían las personas en repetidas ocasiones. Lo malinterpretaron, lo criticaron, lo ridiculizaron, hermano. Mire, experimentó esto, hermanos, que yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos fracasado. Pero no obstante, tiene que ver algo, que cuando consideramos la vida del Señor Jesucristo, descubrimos que permaneció constantemente en paz aún bajo presión. Nunca estuvo en apuros. Siempre estaba calmado, tranquilo. Poseía esa tranquilidad en su vida que le permitía lidiar con el exceso, hermanos, de trabajo que él tenía. Ahora la pregunta sería, ¿cómo logró hacer esto con tanto éxito? Acuérdese, él fundamentó su vida sobre las bases firmes del manejo de estas presiones. Si nosotros, hermanos, lográramos entender y aplicar estos principios a nuestras vidas,
podríamos, hermano, oiga bien, experimentar menos estrés y más tranquilidad emocional. Vamos al primer punto, hermano. Uno sería, identifíquese, sepa quién es. Vamos a identificarnos, a saber quién somos. Mira lo que el Señor Jesucristo declaró. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, en Juan 8:12. Luego en Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta. En Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 10:11 nos declara y dice, yo soy el buen pastor. En Juan 10:36 dice, yo soy el Hijo de Dios. O sea que el Señor Jesucristo sabía quién era. Creo yo que el primer principio para poder controlar el estrés en la vida de uno, hermanos, es saber quiénes somos. Porque es un principio de identidad, hermanos. El Señor Jesucristo estaba diciendo, yo sé quién soy. Yo mismo me testifico. Es de importancia en el manejo, hermanos, que está la gente hoy en día del estrés, porque si no sabemos quiénes somos, entonces otro tal vez lo va a decir. O sea, hermano, desde nuestra propia perspectiva, si nosotros ignoramos nuestra identidad, vamos a permitir que otros nos manipulen y nos presionen para que seamos alguien que no somos. Mire, hermano, es mucho el estrés que se experimenta en la vida. Y esto viene como resultado a veces de no portar una careta, de no ser genuinos con los demás, de que vivimos una vida doble o de aparentar ser alguien en verdad que no somos. La inseguridad también es otra que siempre ocasiona presión en nuestras vidas. Cuando estamos inseguros nos sentimos obligados a actuar y adaptarnos. Es que establecemos estándares irreales para nuestras vidas. A pesar de que luchemos, hermanos, nos quedamos cortos. Que naturalmente la tensión y la presión son el resultado. Entonces, hermanos, la primera manera de controlar el estrés en mi vida es adquirir un equilibrio interno en cuanto a lo que soy y sé quién soy cuando sé a quién pertenezco. Soy hijo de Dios. No fui puesto en esta tierra por accidente, sino con un propósito. Sé perfectamente que Dios me ama profundamente. Soy acepto ante Dios. Es que Él tiene un plan para la vida de uno. Y debido a que Él me creó, soy de mucho valor. Como Él lo puso aquí a uno, es significativo que realmente, hermanos, somos algo en esta tierra. Para poder lidiar con el estrés necesitamos saber quiénes somos, y hasta que logre controlar este asunto, la inseguridad siempre nos va a presionar si no logramos controlar esto. Dedicarnos, hermanos, a saber nosotros a quién tratamos de agradar. Este es otro principio, hermanos, del manejo del estrés en la vida, de la forma de presión en que estaba el Señor Jesucristo. El dedicarse, que Él sabía a quién tenía que agradar. Miren San Juan capítulo 5, el verso 30, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Note usted, hermanos. Este es el principio. O sea, tenemos que saber a quién estamos tratando de agradar. Usted entiende que no puede agradar a todo el mundo, porque en tanto lo logre con un grupo, otro se le va a disgustar. Ni aun Dios se dedica a agradar a todo el mundo, de modo que sería en vano procurar hacer algo que ni siquiera Él hace. Jesucristo en Mateo 3:17 sabía a quién intentaba agradar. Para Él eso era un asunto pero sumamente contundente.
Mire lo que dice en Mateo 3:17, dice: yo voy a agradar a Dios, mi Padre. Y el Padre respondió: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Por qué? Porque siempre agradaba al Padre. Cuando uno no conoce, hermano, a quién está tratando de agradar, se rinde ante tres cosas. Uno, la crítica, porque le afecta lo que otros piensen de uno. La rivalidad, esa preocupación que otro lleve la delantera. Y el conflicto, porque sentirse amenazado cuando alguien discrepa de uno. Mire Mateo 6:33, dice que si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas, demás cosas que hay necesarias de la vida, me van a ser añadidas. ¿Qué significa? Que si me dedico a agradar a Dios, eso va a simplificar mi vida. Siempre voy a hacer lo correcto, aquello que agrade a Dios, a pesar de lo que piensen los demás. Y es que nos encanta, hermanos, atribuirles a otros la causa de nuestro estrés. Y usamos expresiones tales como: tú me obligaste, debo, tengo que. En realidad, que hay pocas cosas en la vida, sin mencionar el trabajo, el empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando decimos tengo que hacerlo, debo hacerlo, necesito hacerlo, es que realmente estamos diciendo: escojo hacerlo porque no deseo pagar las consecuencias. Hermano, difícilmente podrá alguien obligarnos a hacer algo, de manera que no podemos culpar a otro de nuestro estrés. Cuando nos encontramos bajo presión, decidimos permitir que otros nos presionen. No somos víctimas a menos que permitamos las exigencias de los demás que nos presionen. Hay un tercer principio que el Señor Jesucristo nos muestra y nos enseña. Y es organizarse. Saber, hermanos, lo que tratamos de lograr. Y este es el tercer principio. Tercer principio del Señor Jesucristo para lidiar con esa presión. En Juan capítulo 8, el verso 14 dice: aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mira, el principio es este, hermanos. Saber lo que se trata de lograr. Él lo declara en ese capítulo y ese versículo cuando dice: sé de dónde he venido y a dónde voy. A menos que planifiquemos nuestras vidas y fijemos prioridades, experimentaremos la presión de lo que otros consideren importante. Todos los días que nosotros vivamos de acuerdo a las prioridades o a las presiones, no hay otra opción. O decidimos lo que es importante para nuestras vidas, o permitiremos que otros la dicten. O sea, nosotros mismos vamos a establecer las prioridades o vivir con las presiones. Es muy fácil, hermanos, actuar bajo la tiranía de la urgencia. Llegar a ese final del día y reflexionar: ¿habré realmente logrado lo que me propuse? Gasté mucha energía e hice muchas cosas, pero ¿logré hacer algo importante? Mire, hermano, el estar ocupado no necesariamente resulta productivo. Porque es posible encontrarse dando vueltas en el mismo lugar sin lograr nada. La preparación nos permite sentirnos calmados. O sea, dicho de otra forma, hermanos, prepararnos para evitar la presión, mientras que lo demás, hermano, da lugar a la presión. Organizarse, prepararse adecuadamente, eso reduce el estrés. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos conscientes de lo que es. ¿A quién tratamos de agradar? ¿Qué es lo que deseamos lograr como meta? Fijarnos objetivos claros es que hace más fácil la vida, hermanos, en gran manera. No la compliquemos tanto nosotros mismos. Hay un punto que siempre fallamos, hermanos, y es dedicar ese tiempo para hablar con el Señor diariamente. Consultemos nuestra agenda del día y decidamos realmente
quiero ocupar este día de la mejor manera posible de mi vida, ocuparlo, aprovecharlo. ¿Estaré dispuesto a cambiar estas 24 horas de mi vida en pro de estas actividades? Miren, hermanos, hay muchas cosas. Sí que hay otro principio como es concentrarse. Enfocarnos en una cosa a la vez. Muchos queremos agarrar 4 o 5 cosas y resolverlas al mismo tiempo. Y de las 4 o 5 no resolvemos ni una. Al menos hay personas que procuraron desviar a Jesús de su plan dentro de la Escritura. Trataron de distraerlo de su meta en la vida. Cuando leemos la Escritura en Lucas 4:42, dice: al amanecer el día, Jesús se dirigía a un lugar para estar solo. Aún allá la gente lo buscaba y al encontrarlo, procuraban detenerlo para que no se fuera. O sea, él intentaba irse, pero ellos trataban de hacerlo quedarse. Pero cuando leemos el verso 43, la respuesta que les da el Señor Jesucristo es la siguiente: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. O sea, Él no permitió que asuntos menos importantes lo distrajeran. Y este es el cuarto principio para manejar el estrés: esa concentración en una sola cosa a la vez. Este es el principio de la concentración. El Señor Jesús era bien prominente en esa área, por lo que se ve de acuerdo a lo que acabamos de leer, porque la gente intentaba interrumpirlo. Todos tenían un plan alterno para Él. Pero Él le respondía: lo siento, pero yo necesito seguir avanzando hacia mi meta. Él persistió en hacer lo que sabía que su Padre le había encomendado hacer: predicar acerca del reino de Dios. Y Él estaba decidido a lograrlo. Fue perseverante en eso, concentró todos sus esfuerzos en ello. Pero cuando yo tengo en mi casa 30 cosas que hacer y las quiero resolver al mismo tiempo todas, no, hermanos, tenemos que despejarnos, concentrarnos en una sola. Al terminarlo, tomo otra cosa con la cual trabajar. Que no se pueden atrapar a 2 conejos a la vez, hay que concentrarse en uno. Y esta lección, pues, mientras la estaba leyendo, dije yo: no, pues hay cosas todavía que yo tengo que cambiar. Cuando diluimos nuestros esfuerzos, hermanos, resultamos, pues, no productivos, ineficaces. Cuando nos concentramos es que resultamos eficientes. Mire, hermanos, la luz que es difusa, no clara, produce una especie de fluorescencia borrosa, no es muy clara, pero concentrada produce una llama. Si uno concentra la luz sobre una hoja seca a través de una lupa, la hoja se encenderá en llamas. La luz en una lupa no tiene efecto, porque es el vidrio que concentra ese haz de luz que produce energía. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo no permitió? Que las interrupciones le impidieran concentrarse en su meta. No permitió que otros le causaran tensión, hermano, estrés o disgusto. Hay otro punto importante: que nosotros creemos que podemos hacerlo todos nosotros mismos. No, hermanos, tenemos que aprender a delegar. A delegar, hermanos. Necesitamos, hay personas que dicen: yo no necesito de nadie. A mí nadie me da nada. Y tiene esa soberbia y ese orgullo. No, hermanos. Este es un principio que hasta el Señor Jesucristo, mire, cuando en Marcos 3:13 dice que un día subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 hombres a quienes había nombrado apóstoles para que lo acompañaran y así enviarlos a predicar. En otras palabras, delegó su autoridad. En esto consiste el quinto principio del manejo del estrés. No lo haga todo usted mismo, use el principio de delegar. ¿Sabe por qué nos ponemos tensos y nos afanamos? Porque creemos que todo depende de nosotros. Aquí estoy, ¿verdad? Yo soy ese Charles Atlas cargando con las inquietudes del mundo entero, todo sobre mis hombros. Y si por desgracia la suelto, el mundo se desarma, hermano.
pero cuando en verdad lo hago, el mundo no se derrumba. Mire, el Señor Jesús reclutó y entrenó a 12 discípulos para que lo ayudaran con la carga. Delegó su trabajo, involucró a otras personas. ¿Por qué no podemos delegar trabajo? ¿Por qué no involucrar a otros, hermanos? ¿Por qué tratar de hacerlo todos nosotros solos? Hay dos razones. La primera es que a veces queremos mostrarnos que somos perfectos, el perfeccionismo. Pues razonamos, si deseo que algo salga bien hecho, el trabajo tendría que hacerlo yo mismo. Es una idea muy bonita, pero casi nunca resulta, hermanos, porque hay muchas cosas por hacer. No tenemos el tiempo suficiente para hacerlo todo. Es una actividad, hermano, egoísta, la que dice nadie, pero nadie puede hacer esto como yo. Resulta egoísta. ¿Cree usted que Jesús hubiera hecho un trabajo mejor que aquellos discípulos? Claro que sí. Eso sin duda. Que Él lo hubiera hecho perfectamente sin ellos. Pero les permitió hacerlos a ellos a pesar de que lo que habría hecho mejor, porque, hermanos, los estaba involucrando, hermanos, a ellos. Necesitamos dejar que otros cometan algunos de esos errores. No les robemos la oportunidad de aprender. Es que esa es la razón por la que rehusamos delegar, es la misma inseguridad personal. ¿Qué hago si te entrego la responsabilidad a otra persona y termina haciendo lo mejor que yo? Ese pensamiento es una amenaza para nosotros. Pero, hermano, uno no puede sentirse amenazado por esa posibilidad si sabe quién es usted, a quién está tratando de agradar, lo que quiere lograr y aquello que lo que se desea concentrar para ser eficiente. Hay que involucrar a otros porque uno no puede concentrarse en más de una cosa a la vez para hacerlo bien, hermanos. Otro principio, hermanos, es meditar. Y es algo de que aquí todos fallamos. Y tenemos que ponerlo en nuestro corazón. La oración personal tiene que ser un hábito. Marcos 1:35 dice que el Señor Jesús se levantaba muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro y se fue a un lugar solitario para orar. Mire que esta medicina para el manejo del estrés es hacer de la oración personal un hábito. Es el principio de la meditación, hermano, de la oración. Es un aliviante para el estrés. Es una herramienta dada por Dios para dejar salir las ansiedades. No importa lo atareado que se encontraba Jesús, pero era Él siempre el tiempo. Era algo indispensable pasar a tiempos a solas con su Padre, con Dios. Si Jesús, hermano, apartaba tiempo para la oración, cuando se encontraba ocupado, cuánto más será necesario orar para usted y para mí. Ese momento apacible a solas con Dios nos sirve como una cámara de descompresión para el estrés cotidiano. Dialogar con Dios en oración, le decimos lo que nos concierne y dejamos que nos hable al leer su palabra. Luego consultamos nuestros planes, evaluamos nuestras prioridades, esperamos instrucciones, hermanos. Mira, gran parte de nuestros problemas, hermanos, se originan en nuestra incapacidad para quedarnos quietos. Es que no sabemos cómo estar quietos, hermano. Casi nadie puede estar sentado en un vehículo por más de 5 minutos sin encender la radio. Si entramos a la casa y se da cuenta que está solo, ¿qué es lo primero que se hace? Prender el televisor o la computadora, encender el celular. Como que el silencio nos incomoda. Mire, el Salmo 46:10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy su Dios. Una de esas razones por las que muchos no conocen a Dios de una manera personal es que no podemos estar quietos, demasiados ocupados para calmarse y reflexionar. Alguien dijo por ahí: parece ser un hábito irónico del hombre que cuando pierde su rumbo aumenta su velocidad al doble. Como que fuera un piloto de la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, que volaban a lo largo del Océano Pacífico. Al comunicarse con la torre del control le preguntaron: ¿dónde estás? Y el piloto contestó, dicen: no lo sé, pero estoy rompiendo récord. Muchas personas son así. Se encuentran atravesando la vida a alta velocidad y no saben hacia dónde se dirigen. Hermano, yo le hago la invitación. ¿Por qué no empezamos, hermanos,
nuestras mañanas con oración, tal como lo hizo el Señor Jesús. Y a lo largo del día hacer una pausa y orar de nuevo para recargar baterías espirituales. Mire, otra de las cosas es recrearse, hermano, hacer tiempo para disfrutar de la vida. En cierta ocasión dice que los 12 hombres de Jesús se reunieron alrededor de él para informarle todo lo que habían hecho y enseñado. Cuando muchas personas llegaban y se iban, ni siquiera tuvieron la oportunidad de comer. Así que en Marcos 6:31 dice que el Señor Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Séptimo principio para lidiar, hermano, con el estrés es apartar un tiempo para disfrutar de la vida con la familia, hermanos, o uno solo. Ese principio de relajación y recreación. Jesús observó a estos hombres que laboraron duramente sin descanso y dijo: ustedes se merecen un descanso hoy, vamos a descansar. Tomémonos un tiempo de reposo. Entonces entraron a su barca, remaron hasta el otro lado del lago, dice la Escritura, y fueron al desierto para descansar. Una razón por la que el Señor Jesús podía lidiar con esa presión era porque sabía cuándo tomar un descanso. A menudo se dirigió a las montañas o al desierto solo para poder descansar. Descanso y la recreación no son opcionales en la vida. De hecho, el descanso es tan importante que Dios lo incluyó en los 10 mandamientos cuando Él creó el sábado por causa del hombre, dice. Porque Dios sabe que nuestra contextura física, emocional y espiritual requiere un descanso periódicamente. Por eso el Señor Jesús sobrevivió a esa presión, porque también disfrutaba la vida. Miren el versículo de Mateo 11:19, en la versión parafraseada de Phillips, dice que Jesús vino disfrutando de la vida. Pablo escribió que Dios ha provisto todo abundantemente para que lo disfrutemos, dice en 1 Timoteo 6:17. El equilibrio en la vida es clave para tratar el estrés. Y el otro principio, hermanos, y el último, para lidiar es transformémonos, hermanos. Entreguémosles todo ese afán, esa ansiedad, ese estrés, esa opresión a Cristo Jesús. Mire, en este octavo principio para lidiar con el estrés es uno al que Jesús no le hizo falta por cuanto es el Hijo de Dios, pero nosotros sí lo necesitamos, ¿verdad? A pesar que Él era hombre como usted y como yo, pero Él también era Dios manifestado en carne, sin pecado, santo, puro. Para nosotros somos humanos, pero también tenemos el problema del pecado. Aunque Él también fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero no pecó. Jesús nos hizo una invitación, Señor Jesucristo, en Mateo 11:28 al 30. Él dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. De manera que el último de estos principios que voy a hablar, hermano, para este manejo de estrés es: entreguémosle ese estrés a Cristo Jesús. Jamás vamos a poder disfrutar de completa paz mental a no ser que tengamos una relación con el príncipe de paz. Cristo no dijo: vengan a mí, yo les daré más culpabilidad, más carga, más estrés y más preocupaciones. Él no dijo eso. Aunque esto es lo que muchos por lo visto enseñan, algunas iglesias, hermanos, tienden a crear más presión en lugar de aliviarlos. Jesús dijo: yo les quiero dar descanso. Yo soy el alivio para el estrés. Si entran en armonía conmigo, les daré fortaleza interior. Solamente Jesucristo, hermano, puede transformar ese estilo de vida. Él es la raíz principal, hermano, de toda paz, de todo gozo. De Él proviene esa paz, ese amor y esa misericordia. ¿Qué necesita usted? Si nunca usted ha entregado su corazón realmente a Jesucristo, necesitamos ser transformados, entregarle toda nuestra vida con todo a Él y decirle: Señor, dame esa nueva vida. Reemplaza la presión,
Oh, con esa paz que tú ofreces, Señor, ayúdame a seguir tus principios para lidiar el estrés. Gloria a Dios. Yo espero, hermanos, que usted aplique estos principios y podamos salir adelante. Para mí es de gran ayuda. No sé si para usted. Gracias, hermanos. La paz de Cristo, y nos encontraremos mañana, primeramente el Señor, en su sección Palabra Viva, a la 1:30 hora de Canadá, de aquí de Alberta, ¿verdad? Hay diferentes horarios en otras partes del mundo. Gloria al Señor. Paz de Cristo, amados hermanos. Gloria a Dios. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.